Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Celadores del Servicio Andaluz de Salud. Tema 17. Plan de emergencias ante un posible incendio. Medidas preventivas. Conceptos básicos. Medios técnicos de protección. Equipos de primera intervención, EPI. Sus funciones. Actuaciones a realizar. 1. Plan de emergencias ante un posible incendio. 1,1. Generalidades. Un plan de emergencia es la planificación y organización humana para la utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas y/o económicas que pudieran derivarse de la situación de emergencia. De este concepto se entiende que el plan de emergencia persigue mejorar los recursos disponibles, por lo que su implantación implica haber dotado previamente al centro o institución de la infraestructura de medios materiales o técnicos necesarios en función de las características propias del edificio y de la actividad que en el mismo se realiza. Ello a su vez comporta haber, previamente, realizado una identificación y análisis de los riesgos o deficiencias del edificio, imprescindible para conocer la dotación de medios de prevención-protección que se precisan en el mismo. Solo así, cuando el establecimiento está correctamente equipado, se puede hablar de la implantación de un plan de emergencia si se quiere tener la certeza de que éste va a ser operativo y eficaz. En caso contrario, dispondremos de un documento más o menos correcto, pero inútil en su puesta en marcha. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, INSHT, en su nota técnica de prevención NTP 361, dedicada a los planes de emergencia en lugares de pública concurrencia, introduce su exposición contemplando que la sociedad actual posibilita e incluso convierte en habituales situaciones que soportan grandes concentraciones de personas en distintas circunstancias y actividades de nuestro quehacer cotidiano. Edificios administrativos, grandes superficies comerciales, centros hospitalarios, recintos deportivos, etc. La aparición de una situación de emergencia en este tipo de edificios e instalaciones podría dar lugar a consecuencias graves o incluso catastróficas si previamente no se ha previsto tal evento, y se han diseñado medidas de prevención tendentes a evitar la aparición de siniestros y medidas de protección complementarias, encaminadas a minimizar las consecuencias humanas y materiales que estos pudieran provocar en caso de producirse. El conjunto de medidas de prevención-protección previstas y/o implantadas, así como la secuencia de actuaciones a realizar ante la aparición de un siniestro, deben estar normalizadas por escrito y ser conocidas por todas aquellas personas que puedan verse afectadas, es lo que vamos a denominar como plan de emergencia. Por todo ello, es necesario partir de la base de que un hospital es muy difícil de evacuar, en algunas situaciones imposible. Por lo tanto, la precaución, un estricto cumplimiento y seguimiento de las normas de seguridad, así como una mínima preparación para combatir cualquier emergencia, es la mejor forma para conseguir que, en el centro hospitalario no se llegue a producir ningún accidente de importancia. Es necesario partir de la base de que un hospital es muy difícil de evacuar, en algunas situaciones imposible. Por lo tanto, la precaución, un estricto cumplimiento y seguimiento de las normas de seguridad, así como una mínima preparación para combatir cualquier emergencia, es la mejor forma para conseguir que, en el centro hospitalario, no se llegue a producir ningún accidente de importancia. El plan de actuación ante emergencias tiene como finalidad que no se materialice la situación que da origen al siniestro. Pero si ésta se presenta, organizar los recursos humanos y técnicos necesarios para la prevención y lucha contra riesgos como los incendios. Garantizar la evacuación de forma coordinada de los pacientes, ciudadanos en general y trabajadores y ciudadanos que se encuentran en nuestras instalaciones. Evitar pérdidas o daños a personas y o bienes.
Por tanto, el objetivo de todo plan de emergencias es optimizar los recursos disponibles, humanos y materiales, para así poder garantizar una intervención inmediata y una evacuación de las instalaciones, en caso de ser necesaria y viable. El plan de emergencias se debe elaborar en todas las empresas donde exista riesgo de producirse una situación de emergencia, para que, en caso de que se produzca una situación extrema de riesgo, incendio, explosión, fugas de contaminantes químicos o biológicos, etc., cada trabajador sepa lo que tiene que hacer en cada momento, sin ninguna duda ni indecisión. Ante la peligrosidad de que ocurra un desastre, las medidas adoptadas para mitigar sus efectos podrán restarle magnitud al riesgo. Existe diferencia entre la peligrosidad y el riesgo de los desastres. La peligrosidad o amenaza de que ocurra un desastre es una condición natural, generalmente no controlada por el hombre, a quien únicamente le queda enfocar sus esfuerzos para tratar de predecir la ocurrencia del mismo. El riesgo del desastre depende de la vulnerabilidad de las obras hechas por el hombre, y su magnitud dependerá únicamente de las medidas de prevención que se hayan tomado con anterioridad para mitigar sus consecuencias. Así, mientras la peligrosidad del desastre existe como condición natural, el riesgo del mismo es creado por el hombre y puede ser a veces incrementado por él, al descuidar en sus obras los aspectos de prevención. 1,2. Conceptos y definiciones. Los términos fundamentales utilizados en la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias, dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, deben entenderse así definidos. Actividad: conjunto de operaciones o tareas que puedan dar origen a accidentes o sucesos que generen situaciones de emergencia. Alarma: aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones específicas ante una situación de emergencia. Alerta: situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un suceso o accidente. Altura de evacuación: la diferencia de cota entre el nivel de un origen de evacuación y el del espacio exterior seguro. Autoprotección: sistema de acciones y medidas adoptado por los titulares de las actividades públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil. Confinamiento: medida de protección de las personas tras un accidente que consiste en permanecer dentro de un espacio interior protegido y aislado del exterior. Evacuación: acción de traslado planificado de las personas afectadas por una emergencia, de un lugar a otro provisional seguro. Intervención: consiste en la respuesta a la emergencia para proteger y socorrer a las personas y los bienes. Medios: conjunto de personas, máquinas, equipos y sistemas que sirven para reducir o eliminar riesgos y controlar las emergencias que se puedan generar. Ocupación: máximo número de personas que puede contener un edificio, espacio, establecimiento, recinto, instalación o dependencia, en función de la actividad o uso que en él se desarrolle. El cálculo de la ocupación se realiza atendiendo a las densidades de ocupación indicadas en la normativa vigente. No obstante, de preverse una ocupación real mayor a la resultante de dicho cálculo, se tomará esta como valor de referencia. E igualmente, si legalmente fuera exigible una ocupación menor a la resultante de aquel cálculo, se tomará esta como valor de referencia. Peligro: probabilidad de que se produzca un efecto dañino específico en un período de tiempo determinado o en circunstancias determinadas. Plan de autoprotección: marco orgánico y funcional previsto para una actividad, centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencias, en la zona bajo responsabilidad del titular, garantizando la integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil. Plan de actuación en emergencias: documento perteneciente al plan de autoprotección en el que se prevé la organización de la respuesta ante situaciones de emergencias clasificadas,
las medidas de protección e intervención a adoptar, y los procedimientos y secuencia de actuación para dar respuesta a las posibles emergencias. Planificación. Es la preparación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de emergencia. Prevención y control de riesgos. Es el estudio e implantación de las medidas necesarias y convenientes para mantener bajo observación, evitar o reducir las situaciones de riesgo potencial y daños que pudieran derivarse. Las acciones preventivas deben establecerse antes de que se produzca la incidencia, emergencia, accidente o como consecuencia de la experiencia adquirida tras el análisis de las mismas. Recursos. Elementos naturales o técnicos cuya función habitual no está asociada a las tareas de autoprotección y cuya disponibilidad hace posible o mejora las labores de prevención y actuación ante emergencias. Riesgo. Grado de pérdida o daño esperado sobre las personas y los bienes y su consiguiente alteración de la actividad socioeconómica, debido a la ocurrencia de un efecto dañino específico. 1,3. Niveles de emergencia. La actuación de cada profesional va a depender del nivel de emergencia en que nos encontremos y del rol que tenga asignado para esta situación. Aunque aquella puede condicionar o decidir el nivel que alcanzará el siniestro. Por tanto, en función de la gravedad de la emergencia podemos clasificarlas en 3 niveles. Nivel 1. Conato. Se produce la alerta. Nivel 2. Emergencia parcial. Se produce alerta local. Nivel 3. Emergencia general. Se produce alerta general. Nivel 1. Conato. Situación en la que el riesgo o accidente que la provoca puede ser controlado de forma sencilla y rápida, con los medios y recursos disponibles presentes en el momento y lugar del incidente. Siempre deberá informarse de la situación y de su resolución al responsable del comité de catástrofes. Asimismo, se comunicará al servicio de mantenimiento que llevará un registro de todos los conatos de emergencia sucedidos en el centro. Nivel 2. Emergencia parcial. Situación en la que el riesgo o accidente requiere para ser controlado la intervención del equipo de intervención, formado por las personas designadas e instruidas expresamente para ello, afecta a una zona del edificio y puede ser necesaria la evacuación parcial o desalojo de la zona afectada. Supuestamente habrá que trasladar pacientes del sector de riesgo a otra zona protegida, por posible efecto de humo o llamas. En caso de emergencia parcial, el comité de catástrofes, además de las acciones generales enunciadas anteriormente, realizará las siguientes. 1. Apertura del plan de emergencia del centro. 2. Control de llamadas por centralita telefónica. 3. Asegurar el mantenimiento de las vías de acceso al hospital despejadas. 4. Cese de determinadas actividades. Urgencia, bloque quirúrgico, suspensión de consultas o aceleración de actividades como intervenciones iniciadas, etc. 5. Preparar la posible evacuación según normas que se detallan más adelante. 6. Activación del equipo de información. Para ello el servicio de admisión facilitará listado de los enfermos ingresados en la zona afectada. 7. Preparación del área de información a familiares. 8. Preparación de la oficina de información a la prensa. 9. Alerta a los servicios centrales y generales del hospital. Banco de sangre. Laboratorios. Plantas de hospitalización. Radiología. Laboratorios. Quirófanos. Reanimación. Centralita. Resto de servicios administrativos. 10. Redistribución interna de los recursos humanos existentes en el centro. 11. Habilitación de espacios libres y zonas de seguridad. Necesariamente el plan de catástrofes internas de cada centro contemplará la existencia de zonas de seguridad en cada área y la alternativa en caso de que sea ella la afectada. 12. Dar instrucciones para efectuar el cordón de seguridad en torno al hospital e impedir la entrada de personas ajenas al hospital. 13. Vigilar que se han tomado las medidas habituales para controlar el siniestro. 14. Suspender el funcionamiento de los ascensores, salvo el declarado para uso de bomberos.
15. Cortar suministros de gases y fluidos por el servicio de mantenimiento, previa consulta y valoración de las zonas afectadas. Nivel 3. Emergencia general. Situación en la que el riesgo o accidente pone en peligro la seguridad e integridad física de las personas y es necesario proceder al desalojo o evacuación total o parcial. Requiere la intervención de equipos de alarma y evacuación y ayuda externa. La emergencia general podrá comportar la evacuación o aislamiento de determinadas áreas del hospital y el traslado de pacientes. El Comité de Emergencias o Catástrofes desarrollará las acciones enunciadas en la emergencia parcial y además las siguientes. 1. A propuesta de los bomberos, pondrá en marcha la evacuación parcial o total del hospital. 2. Dará las instrucciones oportunas para la localización y movilización del personal que, en virtud de su horario, no se encuentren físicamente en el centro. La movilización del personal facultativo se hará de forma selectiva en virtud de las dimensiones del siniestro y el área afectada. El Comité de Catástrofes decidirá su número para la atención de enfermos evacuados y la posibilidad de dar altas. La dirección médica deberá tener previsto su propio sistema de localización del personal facultativo. Los criterios para la movilización del personal de enfermería están en función de su adscripción al área afectada, sobre todo por el conocimiento de los enfermos y la continuación de cuidados en el área donde han sido evacuados. Cada unidad de enfermería tendrá establecido su propio sistema de localización de personal fuera de servicio. Es recomendable que inicialmente sea movilizado el turno siguiente de trabajo a aquel en que se produce la catástrofe. Asimismo, se organizará un sistema de relevo para garantizar el necesario descanso. La jefatura de personal subalterno tendrá establecida la movilización de celadores, con criterios generales similares a los descritos para el personal de enfermería. El servicio de mantenimiento igualmente tendrá que prever la movilización del personal de mantenimiento de tal forma que se garanticen las necesidades adicionales de oxígeno, puntos de luz, etc. La Dirección de Gestión tendrá su propio sistema preestablecido de movilización de personal auxiliar administrativo. El sistema de localización será telefónico, siendo por ello necesario que el primer lugar a reforzar sea la centralita telefónica. Es recomendable que todos los teléfonos de personal estén en lugar accesible a cualquier hora del día. El lugar más adecuado será la centralita telefónica o el centro de mando que designe el hospital. En todo caso, se dispondrá del adecuado sistema de custodia, para garantizar que el acceso a dichos datos quede restringido al responsable del Comité de Emergencias o Catástrofes y solo en circunstancias especiales justificadas. Es recomendable igualmente que en los hospitales exista una posible alternativa a la central telefónica, por si el siniestro le afectase directamente. La sustitución podría venir por teléfonos o emisoras de radio, para cuyo emplazamiento se recomienda el lugar elegido como centro de mando o el área de urgencias. 3. Aunque el hospital deberá continuar atendiendo a las urgencias vitales, el Comité de Emergencias o Catástrofes dará orden de desviar a aquellos pacientes que lleguen a urgencias y que estén en condiciones clínicas que permitan su derivación a otro centro sanitario previamente designado. 4. Evaluar la necesidad de expansión del hospital. Para ello, el hospital deberá contar previamente con determinadas zonas de seguridad que puedan ser utilizadas para su posible expansión. Igualmente se contemplará la utilización de zonas adyacentes a estas. Tiempo de actuación. En caso de emergencia se realizan toda una serie de acciones para limitar sus consecuencias: evacuar, intentar la extinción con medios propios, avisar a bomberos, etc. Una de las claves en el éxito de dichas acciones es tener presente que cualquier acción que vaya a tomar implica un tiempo de retardo, durante el cual la emergencia se ha desarrollado y su control se hace cada vez más difícil. Los tiempos de detección, alarma y evacuación forman eslabones de una cadena. La cadena puede romperse por el eslabón más débil, y en ese caso el plan fallará. Antes de alcanzar el punto de intervención transcurrirá un tiempo invertido en detectar el incendio, alarmar a las personas que vayan a intervenir
y en que dichas personas se preparen los medios apropiados. 1,4. Criterios básicos del plan de emergencias. Para todos son conocidas las terribles circunstancias que rodean a los incendios en edificios, cuando las vías de evacuación han sido inutilizadas por el fuego, humo y elementos de obstrucción, quedando atrapadas personas en el interior. La necesidad de planificar las situaciones de emergencia es vital e imprescindible, debiendo contar con planes de emergencia para las diferentes contingencias, naturales y artificiales, sin importar lo baja que sea la posibilidad de que sucesos tales como incendios, explosiones, derrames de sustancias químicas, etc., puedan producirse. Así, todo plan de emergencia debe ser básico, flexible, conocido y ejercitado, debiendo haber sido probado y actualizado. 1. Básico. Todo plan de emergencia debe permitir ofrecer una primera respuesta de emergencia a todos los supuestos que se consideren como razonablemente posibles. Esta respuesta debe ser completa, a pesar de su sencillez, lo que significa que debe funcionar por sí sola. Debe contemplar las tareas de rescate y salvamento, clasificación, atención y evacuación de los heridos. Sobre esta respuesta inicial, debe acoplarse de manera ordenada toda la ayuda exterior que vaya llegando a la zona siniestrada, permitiendo la realización de tareas más complejas y, sobre todo, dotando a la respuesta de emergencia de una mayor potencia en sus objetivos: rescate, clasificación, atención y evacuación de heridos. 2. Flexible. La respuesta del plan a cada una de las facetas contempladas ha de ser flexible a las necesidades del momento, permitiendo una rápida transferencia de recursos humanos y materiales hacia otros aspectos que pudieran necesitarlos. Ello supone que si en algún momento no existiera fuego en la zona crítica, el equipo de bomberos debería comenzar a realizar el rescate de las víctimas, apoyando desde un inicio las tareas de clasificación y atención a los heridos. De esta forma, si los heridos son rescatados uno por uno, el equipo de clasificación de heridos resultará sobredimensionado, necesitando ser reajustado a las necesidades de cada momento. El hecho de que el plan sea flexible no quiere decir que fomente la improvisación, pues debe intentar contemplar por anticipado las necesidades variables de cada tipo de respuesta, preparando a los equipos de atención de emergencias, policías, bomberos, protección civil, rescate especializado, en las tareas más sencillas junto con los demás equipos que van a trabajar con ellos. Aún así, la respuesta improvisada colaborativa es la menos mala de las respuestas a un problema, cuando no se ha contemplado ninguna respuesta específica para la situación. 3. Conocido, si no, difícilmente puede ser eficaz. Por tanto, todo el plan debe incluir la forma en que se dará a conocer a las personas involucradas, así como la periodicidad de estas acciones. 4. Ejercitado. Si se pretende que una determinada persona o grupo realice una acción, es necesario que conozca su función y prepararla para que sea capaz de llevarla a cabo con la eficacia necesaria. Por esto, todo el plan de emergencia debe llevar anexo un plan de formación y capacitación. 5. Probado. Una vez que el plan es conocido y que el personal ha sido formado en la respuesta que de ellos se espera, el plan debe ser probado mediante simulacros de emergencia de una manera parcial o completa. Los simulacros parciales permiten probar la respuesta del plan en determinadas áreas sin necesidad de movilizar a todas las personas involucradas. Los simulacros generales dan una valoración global de la eficacia del plan, pero su organización es compleja y costosa. Tras la realización de cualquier tipo de simulacro, se debe organizar una reunión de cada una de las áreas operativas para valorar la eficacia del plan en cada área concreta, y finalmente una reunión con un representante de todas las áreas que valore la eficacia global del plan si el simulacro ha sido general. 6. Actualizado. Todo plan debe ser regularmente actualizado con objeto de ajustarse a los cambios surgidos debidos al medio ambiente o circunstancias particulares. La periodicidad con que el plan debe ser revisado depende de lo cambiante de las circunstancias, pero, con carácter general, se acepta como correcto el carácter anual de este tipo de revisión. 1,5. Plan de seguridad contra incendios. La seguridad del hospital es responsabilidad de todos.
Cada persona que desempeña un cargo dentro del hospital es indispensable para garantizar la adecuada prestación de los servicios y la seguridad en caso de desastres. Se debe tener en cuenta que la seguridad contra incendios debe gestionarse como cualquier otra actividad de la empresa. Es lógico que legalmente sea exigible un plan de emergencia que incluya, como mínimas funciones organizadas. 1. La extinción de conatos de incendio, al menos a nivel de extintores. 2. El aviso a bomberos y evacuación de personas que puedan resultar afectadas, en caso de que el conato no que controle. 3. La recepción e información a bomberos. Para ello deberá disponerse como mínimo de una cadena detección, alarma de inicio del incendio. Extintores en número, tipo y ubicación adecuados, correctamente mantenidos y personal formado y adiestrado en su manejo, que sepan qué se puede hacer con un extintor y qué no se puede hacer. Posible alerta a la persona encargada de avisar a los bomberos, informada de las condiciones en que debe dar el aviso. Alarma general de evacuación. Información previa a las personas que deben evacuar de cómo, cuándo y por dónde deben hacerlo. Señalización. Acceso despejado a los caminos y caminos de evacuación suficientes, racionales y estancos a humo y llamas durante el tiempo suficiente. Ineludiblemente, toda persona que pueda verse involucrada en una emergencia debe ser avisada con antelación de qué debe hacer y cómo realizarlo. Ineludiblemente, toda persona que pueda verse involucrada en una emergencia debe ser avisada con antelación de qué debe hacer y cómo realizarlo. La realización de simulacros periódicos permitirá probar la fiabilidad del sistema, entrenar a las personas y corregir posibles deficiencias. Actualmente, tras la entrada en vigor de la norma básica de autoprotección, aprobada mediante el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, con alcance para todas aquellas actividades, centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias recogidas en su anexo 1, se regulan los planes de autoprotección como documento que establece el marco orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia, en la zona bajo responsabilidad del titular de la actividad, garantizando la integración de estas actuaciones con el sistema público de protección civil. Esta norma básica de autoprotección, como señala el artículo 3,1 del Real Decreto 393/2007, recoge las obligaciones de autoprotección que serán exigidas como norma mínima o supletoria. La elaboración de los planes de autoprotección previstos en la norma básica de autoprotección se sujetará a las siguientes condiciones. Al elaborar el plan de autoprotección correspondiente a su actividad, de acuerdo con el contenido mínimo definido en el anexo segundo y los criterios establecidos en el apartado 3,3 de esta norma. B. Presentar el plan de autoprotección al órgano de la administración pública competente para otorgar la licencia o permiso determinante para la explotación o inicio de la actividad. C. Desarrollar las actuaciones para la implantación y el mantenimiento de la eficacia del plan de autoprotección, de acuerdo con el contenido definido en el anexo segundo y los criterios establecidos en esta norma básica de autoprotección. D. Remitir al registro correspondiente los datos previstos en el anexo cuarto de esta norma básica de autoprotección. En los centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias del apartado anterior se podrá admitir un plan de autoprotección integral único, siempre que se contemplen todos los riesgos particulares de cada una de las actividades que contengan. F. Los titulares de las distintas actividades, en régimen de arrendamiento, concesión o contrata, que se encuentren físicamente en los centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias que deban disponer de plan de autoprotección, de acuerdo con lo establecido en el anexo 1, deberán elaborar, implantar e integrar sus planes, con sus propios medios y recursos. La norma básica de autoprotección nos da el siguiente concepto de autoprotección. Se entiende como autoprotección al sistema de acciones y medidas encaminado a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes,
a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones con el sistema público de protección civil. Estas acciones y medidas deben ser adoptadas por los titulares de las actividades, públicas o privadas, con sus propios medios y recursos dentro de su ámbito de competencia. 1,6. Primeros auxilios a los accidentados. Se entiende por primeros auxilios el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de un accidentado, hasta que llega la asistencia médica profesional, a fin de que las lesiones que ha sufrido no empeoren. Existen 10 consejos que se deben tener en cuenta siempre, como actitud a mantener ante los accidentes. 1. Conservar la calma. No perder los nervios es básico para poder actuar de forma correcta, evitando errores irremediables. 2. Evitar aglomeraciones. No se debe permitir que el accidente se transforme en un espectáculo. 3. Saber imponerse. Es preciso hacerse cargo de la situación y dirigir la organización de la situación hasta que llegue el equipo médico. 4. No mover al herido. Como norma básica, no se debe mover a nadie que haya sufrido un accidente, hasta estar seguro de que puede realizar movimientos sin riesgos de empeorar las lesiones ya existentes. 5. Examinar al herido. Se debe efectuar una evaluación primaria, que consistirá en determinar aquellas situaciones en las que exista la posibilidad de la pérdida de la vida de forma inmediata. 6. Posteriormente, se procederá a realizar la evaluación secundaria o, lo que es lo mismo, controlar aquellas lesiones que pueden esperar la llegada de los servicios profesionales. 7. Tranquilizar al herido. Los accidentados suelen estar asustados, desconocen las lesiones que sufren y necesitan a alguien en quien confiar en esos momentos de angustia. 8. Mantener al herido caliente. Cuando el organismo humano recibe una agresión, se activan los mecanismos de autodefensa implicados, en muchas ocasiones, la pérdida de calor corporal. Esta situación se acentúa cuando existe la pérdida de sangre, ya que una de las funciones de esta es la de mantener la temperatura interna del cuerpo. 9. Avisar a personal sanitario. Este consejo o recomendaciones se traduce como la necesidad de pedir ayuda con rapidez, a fin de establecer un tratamiento médico lo más precozmente posible. 10. Traslado adecuado. Es importante acabar con la práctica habitual de la evacuación en coche particular, ya que si la lesión es grave no se puede trasladar y se debe atender in situ, y si la lesión no es grave, quiere decir que puede esperar la llegada de la ambulancia. 11. No medicar. Esto es facultad exclusiva del personal médico. 1,7. Activación del sistema de emergencia. La rápida intervención ante un accidente puede salvar la vida de una persona o evitar el empeoramiento de las posibles lesiones que pueda padecer. Ante cualquier accidente hay que activar el sistema de emergencia, PAS. Este procedimiento está formado por las iniciales de 3 actuaciones para empezar a atender al accidentado. Proteger, avisar, socorrer. Proteger. Antes de actuar hay que asegurarse que tanto el accidentado como la persona que le atiende están fuera de todo peligro. Avisar. Siempre que sea posible hay que avisar a los servicios sanitarios de la existencia del accidente, de esta forma se activará el sistema de emergencia. Es muy importante dar la alerta de forma correcta y estructurada. Para ello se tiene que tener muy claro quién tiene que avisar, cómo tiene que dar el mensaje y a quién debe dar el mensaje. Los teléfonos de emergencia deben estar visibles y fáciles de localizar. Ambulancia, bomberos, policía, hospital, Instituto de Toxicología, Servicio de Emergencias Mutua. Recuerda que el 112 es el teléfono para cualquier tipo de emergencia, sanitaria o no sanitaria, a nivel de la Comunidad Europea. Inmediatamente después de avisar se comienza a socorrer, hasta que llegue la ayuda. Socorrer una vez que se ha protegido al herido y se ha avisado del accidente de forma correcta, se procederá a actuar sobre el accidentado reconociendo sus signos vitales siempre por este orden. 1. Conciencia. 2. Respiración. 3. Pulso.
Las distintas emergencias requerirán la intervención de personas y medios para garantizar en todo momento la detección y alerta. Mediante la alerta se comunicará de la forma más rápida posible la situación de emergencia para poner en acción a la organización humana establecida en el centro, con el fin de garantizar su intervención y la toma de precauciones específicas. Ante una situación de emergencia por incendio, esta podrá ser humana o automática. La alarma, mediante la cual se informa a las personas para que sigan instrucciones específicas ante situaciones de emergencia, por ejemplo, la evacuación del centro en caso un incendio incontrolado. La persona encargada de dar la alarma dispondrá de un listado de teléfonos de emergencias, Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112, etc. La intervención. Para el control de las emergencias deben constituirse los equipos humanos necesarios para garantizar la intervención ante la misma, con el fin de proteger y socorrer a las personas y los bienes. Recepción de las ayudas externas. La coordinación e información entre el personal de centro y la ayuda externa es fundamental para controlar la emergencia. 1,8. Plan de evacuación. Si a pesar de las medidas de prevención se origina un incendio, y aun teniendo en cuenta de que la evacuación es tarea sumamente difícil, habrá situaciones en las que ineludiblemente tenga que procederse a evacuar el edificio, ya sea de forma parcial o total. En dicha evacuación se tendrá muy en cuenta la tipología y patología de los pacientes, y en función de estos, de los medios disponibles, y del lugar hacia donde se realice la evacuación, se elegirá un método de traslado u otro. Todos los profesionales del centro sanitario permanecerán en su puesto de trabajo hasta recibir órdenes de la persona que dirija la evacuación. Para realizar una adecuada evacuación, se deberá seguir las siguientes medidas. Mantener la calma y no provocar situaciones alarmistas. Eliminar obstáculos en puertas y rutas de evacuación. Emprender la evacuación con rapidez, por las salidas identificadas para ello sin gritos ni aglomeraciones. Intentar no llevar objetos personales. No recuperar ningún objeto que se caiga durante el traslado. Promover la ayuda mutua. No volver a entrar en el área abandonada después de ser evacuada. Mantener el orden y la tranquilidad en las áreas de seguridad. Cerrar puertas y ventanas. Desconectar enchufes. Mantener libre la línea telefónica. Todo el personal en la medida de sus posibilidades deberá participar en la evacuación de los pacientes. Como norma general, el personal facultativo dirigirá la fase de preparación de los pacientes, determinará el orden de prioridad, el método de traslado y ayudará a la preparación de los pacientes que lo requieran. El personal de enfermería se encargará de asegurar la identificación de los pacientes, su tratamiento vital posterior y de disponer lo necesario para el método de traslado elegido. El personal auxiliar de enfermería y celadores ayudarán en lo que se les requiera por parte de facultativos y enfermeras, y además informarán a los pacientes y a los familiares que permanezcan en las habitaciones a la espera de instrucciones. En la fase previa a la evacuación, se debería haber desalojado a los familiares que no pudiesen colaborar en la evacuación. Durante la fase de evacuación, todo el personal colaborará en las tareas de movilización de pacientes. No obstante, puede ser necesaria la presencia de ayudas externas como bomberos y otras fuerzas o efectivos de ayuda exterior. Es muy importante que todo el personal esté correctamente informado sobre el plan de autoprotección del centro y formado sobre las técnicas de traslado de pacientes. 1,9. Métodos de traslado de pacientes. La elección del método de traslado de enfermos estará en función del estado y patología del paciente, de su edad, y otras características importantes. Los traslados de enfermos pueden realizarse en modo horizontal o vertical. Toda evacuación debe comenzarse en principio en horizontal, en la propia cama del enfermo. Está claro que la manera más rápida de trasladar a los enfermos, y además la más cómoda y segura para ellos, y la que requiere menor esfuerzo físico por parte del personal, es hacerlo en su propia cama o bien en una silla de ruedas. Sin embargo, en caso de incendio difícilmente pueden trasladarse así,
por varios motivos. Porque las camas no caben en el área a donde se trasladan los enfermos. Porque es necesario una evacuación vertical, además o en lugar de la horizontal. Porque no se puede disponer del número suficiente de sillas de ruedas de forma inmediata. La elección del método de traslado más apropiado será realizada por el facultativo responsable de la unidad y en su ausencia por la supervisora de la misma, teniendo en cuenta los siguientes factores. Tipo de paciente a evacuar y dificultades específicas. Especial dificultad en traumatología, psiquiatría y unidades de críticos. Trazado de la vía de evacuación a seguir. Zona de seguridad y distancia a la misma. La evacuación de los pacientes que no pueden desplazarse por sí mismos se hará en su cama, horizontal, hacia la zona de seguridad previamente marcada, o se utilizará cualquiera de los medios de traslado vertical que se describen a continuación. A métodos de levantamiento, figura 1. Consiste en transportar al paciente sin ningún medio auxiliar. Es realizado por una o dos personas. Este método es el más rápido y el de menos esfuerzo, pero naturalmente solo puede ser empleado para áreas pediátricas o para enfermos de poco peso. Así puede ser. 1. Levantamiento por una persona. 2. Levantamiento a hombros por dos personas, modo arrastre. 3. Levantamiento por las extremidades por dos personas. 4. Levantamiento a hombros por dos personas, modo silla. Con 2 manos. Con 3 manos. Con 4 manos. B. Métodos por arrastre indirecto, figura 2. Son bastante rápidos y los más seguros y confortables para el paciente. Tienen como inconveniente que requieren esfuerzo y entrenamiento por parte del personal que lo ejecuta. Pueden ser: 1. Arrastre con silla por una persona. 2. Arrastre con silla por dos personas en evacuación horizontal. 3. Arrastre con silla por dos personas en evacuación vertical. 4. Arrastre con colchoneta. C. Métodos de arrastre directo, figura 3. Consiste en trasladar al enfermo utilizando un medio auxiliar, como una manta, sábana, sillón, etc. Este método es el recomendado por los expertos, cuando hay gran cantidad de humo. Requiere bastante esfuerzo físico y un previo entrenamiento del personal. Con preparación previa, puede ser utilizado incluso para trasladar varios niños a la vez. No son confortables para el paciente. Pueden ser: 1. Arrastre por las muñecas por una persona. 2. Arrastre por las axilas por una persona. 3. Arrastre con manta. A por una persona. B por dos personas. 1,10. Prioridades en la evacuación. El orden de atención en función del cual se asiste a los accidentados. En caso de existir múltiples víctimas, se realizará estableciendo prioridades de asistencia, basadas en los distintos niveles de urgencia. En cualquier caso, la vida es siempre prioritaria, incluso sobre la conservación de los miembros. Como criterio general en la evacuación de los enfermos, se define el siguiente orden. Pacientes que puedan desplazarse por sí mismos. Pacientes encamados que no pueden moverse por sí mismos, que estén más alejados de la zona de salida. Pacientes impedidos más próximos a la zona de salida. Se evacuarán siempre primero los pacientes, y después si es posible a los bienes materiales, comenzando por la documentación y siguiendo por los que puedan contribuir a agravar el siniestro, y por los que puedan ser necesarios para asistencia a los afectados. El triage es la función de clasificación de las víctimas antes de recibir la asistencia necesaria, siguiendo criterios de gravedad y peligro vital, lo que permite la selección y distribución de los accidentados en categorías o grupos, asignándoles un orden de prioridad para acceder a los medios asistenciales disponibles. El triage debe hacerse en el mismo lugar del accidente. Estará justificado cuando exista una gran desproporción entre las necesidades de los accidentados y los medios de asistencia disponibles, sobre todo en grandes catástrofes. Se emplearán tarjetas de colores para identificar a las víctimas y asociarles una prioridad. En estas tarjetas aparecerá el nombre de la víctima, si se conoce, el número de prioridad. Puede distinguirse también por el color de la tarjeta,
El esquema anatómico de sus lesiones y patologías. Código de colores de triage. Tarjeta roja. Establece la prioridad absoluta. La víctima requiere asistencia en menos de 5 minutos y evacuación inmediata por el riesgo que corre su vida. Tarjeta amarilla o de primera urgencia. El tratamiento no debe demorarse por la sintomatología del paciente, pero no supone un riesgo vital inmediato. Requiere atención en menos de 6 horas, si se trata de una catástrofe, pero si se trata de un accidente individual, la atención se realizará en 10-15 minutos. Tarjeta verde. Son las urgencias sin prioridad, como fracturas menores, heridas leves, estrés psíquico, quemaduras menores, etc. Es patología leve no urgente que puede demorar la atención al paciente. Tarjeta negra. Se otorga a los pacientes ya cadáveres o a los que se consideran desahuciados y no recuperables. La asistencia en caso de catástrofe puede demorarse 18 horas. Si se atiende a una urgencia individual, no debe demorarse la asistencia más de 1 hora. 1,11. Los equipos de emergencia. Los equipos de emergencia constituyen el conjunto de personas especialmente entrenadas y organizadas para la prevención y actuación en caso de siniestros dentro de un hospital, según el plan de autoprotección establecido. Para ello, las personas que integran estos equipos deberán: 1. Estar informados del riesgo particular y general del lugar donde desarrollen su actividad. 2. Estar formados convenientemente según el papel a desarrollar. La formación irá desde el conocimiento por todo el personal del manejo de un extintor, a la instrucción más concreta de un número reducido de trabajadores, según las dimensiones del centro, para resolver determinados siniestros, grupo en el que podría recaer el detectar las anomalías provocadoras de siniestros. 3. Conocer los medios materiales de protección a su alcance, así como su utilización y manejo. 4. Conocer la secuencia de acciones que debe realizar, que será primero dar la alarma y posteriormente luchar contra el siniestro, fuego, derrumbamiento, etc. La pauta de actuación para el personal que es testigo de un incendio o cualquier otro siniestro, y salvo que un paciente esté en riesgo inmediato, es dar la alarma, bien sea con pulsador, teléfono, etc., y posteriormente realizar las acciones más adecuadas: activar extintor, trasladar enfermos, cerrar ventanas, etc. Aunque cada equipo de emergencia tiene funciones específicas, es también responsabilidad de todos sus componentes las siguientes funciones generales. Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas zonas del edificio. Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas. Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus normas de empleo y uso. Cumplir las funciones específicas asignadas a cada uno de los equipos. Los equipos de emergencia considerados necesarios para un hospital son: Equipo de alarma y evacuación, EAE. Equipo de primeros auxilios, EPA. Equipos de intervención, de primera y de segunda intervención, EPI-ESI. Equipos de apoyo, EA. Equipo de alarma y evacuación, EAE. Equipo formado por trabajadores encargados de garantizar que se ha dado la alarma y asegurar una evacuación total y ordenada del centro. Colaboran para que el proceso de salida o desalojo del edificio se realice de acuerdo con las instrucciones del plan de evacuación. Actúa en situación de emergencia de nivel 3, de alarma general y siempre que se active el plan de evacuación siguiendo las siguientes instrucciones de carácter general para sus componentes. Cada uno en la zona que se le asigne, transmite tranquilidad pero actuando con firmeza para conseguir una evacuación rápida y ordenada. Cuida de que todos cumplan las instrucciones generales del plan de evacuación. Cumplen las instrucciones específicas que se le hayan asignado antes de abandonar la zona. Equipo de primeros auxilios, EPA. Este equipo prestará los primeros auxilios a los lesionados por la emergencia y mientras llega la ayuda externa. Deberá estar capacitado para decidir la atención a prestar a los heridos, de forma que las lesiones que presentan no empeoren, y proceder a la estabilización de los lesionados graves, a fin de ser evacuados.
Asimismo, debe tener el criterio de priorización ante la atención de lesiones. Deberán tener formación y adiestramiento continuados en emergencias médicas, urgencias médicas, inmovilización, movilización y transporte de heridos. Equipos de intervención. Es el equipo especialmente constituido para intervenir en el control de la situación de emergencia, y, por tanto, sus componentes son personas instruidas en técnicas de extinción de incendios, primeros auxilios y en los aspectos generales que intervienen en el control de situaciones de emergencias. El equipo de intervención se constituye en los distintos turnos y todos los días del año. En situación de emergencia. Atienden cualquier emergencia para la que se les solicite. Se desplazan al punto que se les indique de forma inmediata. Actúan siguiendo las instrucciones del jefe de intervención. Dentro de este equipo nos podemos encontrar dos niveles. En una primera intervención debe ser realizada por las personas presentes en el lugar donde se inicie el incendio. Equipo de primera intervención, EPI. Equipo formado por, al menos, 2 trabajadores que intervienen de forma inmediata ante la situación de emergencia con el fin de eliminarla o impedir su extensión. Para ello, todo el personal recibirá instrucciones generales de empleo y uso de los mismos. Tendrán una misión preventiva ya que conocerán las normas fundamentales de la prevención de incendios. Combatirán conatos de incendio con extintores portátiles en su zona de actuación. No obstante, los trabajos de extinción y control de un incendio que no es apagado en sus fases iniciales serán realizados por el equipo de segunda intervención, ESI, y dirigidos por el jefe de intervención. Este segundo nivel actuará cuando la emergencia no pueda ser controlada por el EPI. Además, prestará su apoyo a los servicios de ayuda exterior cuando sea necesaria su intervención. Equipo de apoyo, EA. Trabajadores encargados de prestar ayuda a otros equipos durante la emergencia, a criterio del jefe de la emergencia. Estos trabajadores no forman parte de ninguno de los equipos de intervención establecidos de antemano. Preferentemente está formado por personal de mantenimiento que asumen las funciones de apoyo que le solicite el jefe de emergencia. En situación de emergencia están físicamente disponibles en el Centro de Coordinación de Emergencias, a la espera de que se le requiera para algún servicio que sea necesario realizar. Jefe de intervención. Valorará la emergencia y asumirá la dirección y coordinación de los equipos de intervención. Dependerá del jefe de emergencia. Es la persona que asume la máxima responsabilidad técnica de las acciones contra el siniestro, hasta la llegada de los servicios de apoyo externo. Coordinando los equipos de intervención para optimizar las actuaciones sobre las causas y consecuencias derivadas de la emergencia y conseguir su control. Es la persona responsable de coordinar al equipo de intervención para optimizar las actuaciones sobre las causas y consecuencias derivadas de la emergencia y conseguir su control. En contacto con el jefe de emergencia, le informa de la situación y solicita las necesidades que se le presenten. Colabora con los servicios externos, informándoles y proporcionándoles cuanto precisen de los medios de protección disponibles. Jefe de emergencia. Persona designada por la Dirección Gerencia, responsable única, con autoridad y capacidad de gestión para activar el plan, de acuerdo con lo establecido en el mismo, declarando la correspondiente situación de emergencia, notificando a las autoridades competentes de protección civil, informando al personal y adoptando las acciones inmediatas para reducir las consecuencias del accidente o suceso. En situación de emergencia. Declara la situación de emergencia general. Coordina desde el Centro de Coordinación de Emergencias. Ordena la ejecución del plan de evacuación. Pide ayuda exterior. Declara el fin de la situación de emergencia. El jefe de emergencia es el máximo responsable de la coordinación operativa de los equipos de emergencia. Centro de Coordinación de Emergencias. Es donde se reciben las llamadas de alarma y desde donde se movilizan los recursos necesarios para el control de la emergencia. Debe ser el punto o lugar más idóneo, siempre en condiciones de recibir la llamada o la señal de alarma,
y desde donde activar el plan de emergencia. El Centro de Coordinación de Emergencia, CCE, debe situarse en la recepción atención al usuario. No obstante, en situación de emergencia, el director del plan de autoprotección o el jefe de emergencia puede decidir un emplazamiento distinto para coordinar los trabajos, a la vista de las condiciones y circunstancias que se generen. Cadena de mando. Independientemente de la estructura organizativa que se disponga, según las características del edificio y su ocupación, la cadena de mando se establece de acuerdo con el siguiente organigrama. 2. Medidas preventivas. Conceptos básicos. 2,1. Introducción. Actualmente, el número de accidentes debidos a incendios en España crece alarmantemente. La incorporación de nuevos procesos productivos, con el uso de más equipos eléctricos, mayores presiones y temperaturas y productos plásticos o sustancias químicas. La automatización de procesos, que reduce la presencia humana y por tanto la vigilancia. Los sistemas de organización, que eliminan los muros y los departamentos estancos, para obtener mayor productividad. Este incremento en los incendios provoca pérdidas materiales, destrucción de instalaciones, bajadas de la producción, pérdida de clientes, y lo más importante, daños humanos. Por estas razones, la seguridad en el trabajo intenta como objetivo prioritario prevenir la aparición del incendio, y como segunda medida, una vez iniciado el siniestro, controlarlo y sofocarlo lo más rápidamente posible, para reducir al máximo sus consecuencias. 2,2. El fuego. El fuego es una reacción en cadena química de oxidación con carácter exotérmico entre un combustible y el oxígeno, comburente, siendo necesario para que se inicie tal reacción un aporte de energía, calor, o foco de ignición. En un incendio intervienen por regla general una serie de factores. 1. Un combustible que debe encontrarse en estado de vapor o gaseoso, por regla general o en estado incandescente en los menos casos. 2. El oxígeno del aire u otro comburente que se mezcla con el combustible en un fenómeno de difusión. 3. La mezcla referida en el apartado anterior requiere una temperatura o energía de activación para que se produzca la combustión. 4. No se originará una sola combustión, sino que progresivamente se van generando sucesivas combustiones, en forma de reacción en cadena. Gráficamente se puede representar por un tetraedro, en el que cada cara corresponda a cada uno de los factores que acabamos de señalar. Comburente, oxígeno. Se requiere aproximadamente un 16%. Normalmente el aire contiene un 24%, aunque algunos materiales combustibles tienen suficiente oxígeno como para apoyar la combustión. Calor. La temperatura para empezar la reacción, que puede provenir de una llama abierta, originada por el sol, una superficie caliente, chispas, arcos eléctricos, o como fruto de la fricción, de la acción química de compresión de gases o de energía eléctrica. Combustible. Pueden ser sólidos, carbón, madera, papel, tela, azúcar, líquidos, alcohol, aceite, barniz, pintura, gasolina o gases, propano, butano, hidrógeno, acetileno, gas natural. Reacción en cadena. En esta reacción se generan productos de combustión, humos, gases y residuos sólidos. Productos residuales, vapor de agua, CO y calor, en cantidad superior al precisado inicialmente como energía de activación. 2,3. Tipos de fuego. Uno de los riesgos a los que es necesario prestar mayor atención es el de incendio. En un incendio las personas se pueden ver afectadas por los siguientes riesgos. Humos y gases calientes. Insuficiencia de oxígeno. Calor. Quemaduras. Pánico. Los materiales se presentan en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. En función del estado físico de los materiales combustibles, definen los tipos de fuegos que nos podemos encontrar. Así existen diferentes tipos de fuego. Clase A, combustibles sólidos, madera, cartón, papeles, telas. Clase B, combustibles líquidos, ceras, parafinas, grasas, alcohol, gasolina. Clase C, combustibles gaseosos, acetileno, metano, propano, butano, gas natural. Clase D.
Materiales con un comportamiento especial como pueden ser los metales, sodio, potasio, magnesio, aluminio en polvo. Los incendios pueden ser provocados por varios motivos. Origen eléctrico. Puede ser producido por el calentamiento de una instalación eléctrica provocada por un cortocircuito o una sobrecarga. Utensilios de fumadores, provocadas por cigarrillos, cerillas encendidas, mecheros. Orden y limpieza. La suciedad puede ser origen de un incendio al acumularse grasa o polvo en superficies calientes, elementos de máquinas en movimiento, en circuitos eléctricos, o en otra forma de energía. Llamas abiertas, provocadas por chispas provocadas por el contacto de máquinas-herramientas. Superficies calientes, provocada por fricción y contacto con superficies calientes. Ignición espontánea. Conocemos que el carbón en contacto con la humedad provoca un calentamiento espontáneo del mismo. Asimismo, un trapo empapado de grasa en aceite se va calentando con el transcurso del tiempo. También se han producido siniestros al entrar en reacción dos sustancias incompatibles entre sí. Actos vandálicos, los incendios provocados. 2,4. Fases del incendio. 1. Fase de inicio. Conjunción de los factores determinantes del fuego con intensidad suficiente para provocar la ignición del combustible, comburente y energía de activación. 2. Fase de propagación. Evolución del incendio en el tiempo y en el espacio. El incendio se puede propagar horizontalmente, propagación horizontal. Se transmite en un mismo nivel y está favorecida por la existencia de puertas, ventanas, huecos en las paredes, falsos techos, conducciones, etc. Verticalmente, propagación vertical. Se transmite en distintos niveles y está favorecida por apilamiento de material combustible, escaleras, ascensores, patios interiores, conductos de ventilación o de instalaciones. Ventanas superpuestas en fachadas. 2,5. Efectos del fuego sobre el organismo. Podemos clasificar los efectos del fuego sobre el organismo, según las características del mismo. Por la producción de calor, quemaduras tanto externas, piel, pelos, mucosas, ojos, etc., como internas, vías respiratorias. Por la liberación de gases, intoxicación por CO y otras sustancias tóxicas desprendidas, sulfuro y cianuro de hidrógeno, amoníaco, dióxido de nitrógeno, acroleína, fosgeno. Lesiones por impacto en las explosiones y deflagraciones, por onda expansiva. Produce lesiones en tímpano, fracturas óseas, contusiones y estallidos de órganos internos. 2,6. Principales medidas preventivas. Entre las medidas preventivas para evitar los incendios encontramos: almacenar solamente el material combustible imprescindible para la jornada o turno en los puestos de trabajo. No arrojar al suelo ni a los rincones trapos impregnados de grasa, especialmente si en los alrededores hay materiales inflamables. Recoger y retirar periódicamente los residuos en recipientes apropiados. Disponer de bandejas de recogida para los casos de derrame de líquidos inflamables y de aspiración localizada de los vapores combustibles, quirófanos y laboratorios. Efectuar trasvases de líquidos inflamables de modo seguro, laboratorios. Controlar la existencia de fuentes de electricidad estática. Mantenga la limpieza y el orden. Extremar el orden y la limpieza para evitar la acumulación de materiales de fácil combustión y propagación del fuego. Respete rigurosamente todas las normas y prohibiciones establecidas. No efectúe conexiones o adaptaciones eléctricas, salvo las ejecutadas por técnicos acreditados. Haga uso racional de las instalaciones, no sobrecargándolas, no conectando equipos ajenos, observando las anomalías que podamos encontrar, comunicándolas al servicio de mantenimiento. Evite acumular materiales combustibles que no sean imprescindibles para la actividad. Evite almacenar conjuntamente elementos que puedan reaccionar entre sí, ni materias inflamables en locales distintos a los indicados y en recipientes completamente aislados. Observe la prohibición de fumar en todas las dependencias del centro sanitario,
así como introducir cerillas, mecheros y teléfonos móviles en las zonas de alto riesgo. Combustibles alejados del calor. Todos los elementos que desprendan calor son fuentes de incendio. No cubrir nunca nada con papeles, pañuelos. Comprobar los medios a nuestro alcance. Asegurarse de que todas las medidas están en su sitio y bien señalizadas, además hay que conocerlas. Tener las vías de evacuación libres de obstáculos. Hay que comprobar que pasillos, escaleras, puertas y salidas están siempre libres de obstáculos. Almacenamiento correcto de diferentes artículos. Esto contribuye a reducir riesgos. Mantener siempre cerradas las áreas de almacenamiento. Como medida de seguridad, la señalización tiene carácter de protección pasiva, siendo fundamental para prevenir siniestros y para acometer una evacuación con garantías. Una eficaz señalización de seguridad debe incluir información sobre la zona del edificio en que se está, con planos del tipo "usted está aquí". Identificación de salidas y señales indicativas de direcciones de evacuación, las cuales deben estar libres de obstáculos. Indicación del emplazamiento de los medios de protección contra incendios. Señales de prohibido fumar. Información sobre medidas de prevención de riesgos. Información sobre normas elementales de actuación en caso de catástrofe. Señalización de zonas que presentan un riesgo especial de incendio. Las vías de evacuación prioritaria y alternativa, si la hubiera. La localización de los medios de alarma y extinción de incendios más próximos. Estos últimos deben estar revisados periódicamente. Se disponen señales a tener en cuenta en caso de emergencia. Fundamentalmente serán objeto de señalización. Las vías de evacuación y salidas. Itinerario de salida más próximo que corresponde a su área. La localización de los medios de detección, alarma y extinción disponibles. Características de las señales relativas a la lucha contra incendios. Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo. El rojo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal. Características de las señales de salvamento o socorro. Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde. 3. Medios técnicos de protección. Los medios técnicos de protección se clasifican básicamente en dos tipos. Las medidas de protección pasivas, que constituyen la estructura de los edificios, pasillos y escaleras que faciliten la evacuación y que enlentezcan el avance del fuego, luces de alumbrado de emergencia, etc. Con la protección pasiva se pretende conseguir, mediante el diseño y comportamiento de los elementos constructivos ante el fuego, la ventilación del edificio y la geometría del mismo, evitar la propagación del incendio y garantizar la vida de las personas. Las medidas de protección activas que constituyen las instalaciones de protección contra incendios. Una vez se ha producido el fuego, debemos actuar lo más rápidamente posible para apagarlo. Esto se consigue estableciendo eficaces sistemas de detección y alarma, y un adecuado plan de extinción. La forma más adecuada de establecer un sistema eficaz de detección y alarma y extinción consiste en conocer bien tanto la actividad productiva como el edificio donde se realiza, para identificar los posibles orígenes del incendio y los lugares más vulnerables, y escoger los dispositivos más adecuados que permitan avisar de su presencia, para actuar en consecuencia. El Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Artículo 3. Definiciones. A los efectos de este reglamento, se atenderá a las siguientes definiciones. A protección activa contra incendios. Es el conjunto de medios, equipos y sistemas, ya sean manuales o automáticos, cuyas funciones específicas son la detección, control y o extinción de un incendio, facilitando la evacuación de los ocupantes e impidiendo que el incendio se propague, minimizando así las pérdidas personales y materiales. B. Productos de protección contra incendios. Equipos, sistemas y componentes que integran las instalaciones de protección activa contra incendios. C. Marcado CE.
marcado por el que el fabricante indica que el producto es conforme a todos los requisitos aplicables establecidos en la legislación comunitaria y armonización que prevé su colocación. D. Evaluación técnica. Valoración de los requisitos básicos relacionados con el uso previsto y evaluación y seguimiento del control de producción en fábrica de productos, equipos, sistemas o sus componentes de protección contra incendios. E. Organismos habilitados para la evaluación técnica. Aquellos que desempeñan actividades de evaluación de los requisitos básicos del producto relacionados con el uso previsto, de evaluación del control en fábrica y de seguimiento anual del control de producción en fábrica. F. Empresa instaladora. Entidad que, siguiendo las indicaciones del proyecto o de la documentación técnica y cumpliendo las condiciones establecidas en este reglamento, realiza una o varias de las siguientes actividades. 1. Ubica y o instala equipos y o sistemas de protección activa contra incendios. 2. Coloca las señales, balizamientos y o planos de evacuación de los sistemas de señalización luminiscente. G. Empresa mantenedora. Entidad que, cumpliendo las condiciones establecidas en este reglamento, realiza las operaciones de mantenimiento de los equipos y o sistemas de protección activa contra incendios. Capítulo 2. Productos de protección contra incendios. Artículo 4. Requisitos de los productos de protección contra incendios. Los equipos, sistemas y componentes que conforman las instalaciones de protección activa contra incendios deberán cumplir las condiciones y los requisitos que se establecen en las normas de la Unión Europea, en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y sus normas de desarrollo, así como en este reglamento y sus anexos. Artículo 5. Acreditación del cumplimiento de los requisitos de seguridad de los productos de protección contra incendios. Los equipos, sistemas y componentes que conforman las instalaciones de protección activa contra incendios deberán cumplir las condiciones y los requisitos que se establecen en las normas de la Unión Europea, en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y sus normas de desarrollo, así como en este reglamento y sus anexos. Los productos, equipos, sistemas o sus componentes de protección contra incendios, incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento UE N 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, de productos de la construcción, u otras directivas europeas que les sean de aplicación, llevarán el marcado CE siempre que dispongan de una especificación técnica armonizada, ya sea norma armonizada o documento de evaluación europeo. Los productos, equipos, sistemas o sus componentes de protección contra incendios no incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento UE N 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, u otras directivas europeas de aplicación, o que, estando incluidos en dicho ámbito de aplicación, no dispongan de especificación técnica armonizada, deberán justificar el cumplimiento de las exigencias establecidas en este reglamento. Esta justificación se realizará mediante la correspondiente marca de conformidad a norma, concedida por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, que cumpla las exigencias establecidas en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. Los productos, equipos, sistemas o componentes de protección contra incendios no tradicionales o innovadores para los que no existe norma y exista riesgo, deberán justificar el cumplimiento de las exigencias establecidas en este reglamento mediante una evaluación técnica favorable de la idoneidad para su uso previsto, realizada por los organismos habilitados para ello por las administraciones públicas competentes. En el caso de aparatos, equipos o componentes de las instalaciones de protección contra incendios procedentes de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, se considerará que satisfacen las especificaciones técnicas de seguridad exigidas si cumplen las disposiciones nacionales vigentes en sus países respectivos, siempre que éstas supongan un nivel de seguridad para las personas y los bienes, reconocido como equivalente por el Ministerio de Industria y Energía, actualmente Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
3,1. Agentes extintores. En caso de que llegue a producirse un conato de incendio, las actuaciones iniciales deben orientarse a tratar de controlar y extinguir el fuego rápidamente, utilizando los agentes extintores adecuados. La elección de un agente extintor y su forma de aplicación dependen de diferentes variables, entre las que cabe destacar: el tipo de fuego, la velocidad necesaria de actuación, la magnitud del riesgo, la ubicación de los factores de riesgo, el daño que pueda causar el posible agente extintor en las instalaciones, el coste del equipo de extinción. Según la naturaleza del agente extintor, los agentes extintores pueden ser de agua, de espuma, de polvo, de anhídrido carbónico, dióxido de carbono, de hidrocarburos halogenados, halones. Específico para fuego de metales. Las aplicaciones, ventajas, inconvenientes y peligros de los agentes extintores se indican en la siguiente tabla. Clasificación de los agentes exteriores. Aplicaciones. Ventajas. Inconvenientes. Peligros. Agua. Chorro. Fuegos con brasa. Gran alcance. Dispersión del incendio. Poca penetración. Presencia de tensión eléctrica. Fuegos de metales. Pulverizada. Espuma. Fuegos con brasa. Fuegos de líquidos inflamables. Efecto acumulable a partir de la densidad crítica de aplicación. No extingue fuegos dinámicos, derrames. Fuegos de metales. Fuegos de equipos bajo tensión eléctrica. Polvo. Químico seco, BC. Fuegos de líquidos inflamables. De combustibles gaseosos o líquidos. Fuegos con tensión eléctrica. Alta eficacia. Halón 1211. Igual que anterior. No deja residuos. No muy eficaz frente a fuegos con brasa. Corrosiones. Productos tóxicos en la descomposición del agente. En la elección del tipo de agente extintor, es necesario considerar las posibles incompatibilidades. La tabla siguiente analiza el agente extintor que se debe utilizar, en función del tipo de fuego producido. Clase agente. Agua. Espuma. CO2. Polvo. Halón. Chorro. Pulverizada. A. Sólidos. B. Líquidos. C. Gases. D. Metales especiales. Formulación específica del agente. E. Fuegos eléctricos. Aceptable, adecuado, ideal. Normalmente los agentes extintores más utilizados suelen ser anhídrido carbónico, dióxido de carbono, polvo polivalente. Para la extinción del incendio, se debe actuar sobre los factores que lo originan. Ya hemos visto que el fuego se origina cuando se encuentran presentes los siguientes elementos. Sofocación. Eliminar el oxígeno, cerrar puertas y ventanas. Si el fuego está en una papelera, taparla. Enfriamiento. Eliminar el calor, enfriando la superficie del material incendiado utilizando extintores y mangueras. Dilución. Retirar el combustible, aislando materiales inflamables para que no entren en contacto con el fuego si éste se produce. 3,2. Aparatos de extinción. Los equipos de lucha contra incendios se basan en los métodos de extinción del fuego, que consisten en la eliminación de uno de los elementos que intervienen en la combustión. Los equipos de lucha contra incendios se pueden clasificar en portátiles, semiportátiles y fijos. 3.2,1. Aparatos de extinción portátiles, extintores. El extintor portátil se utiliza para extinguir fuegos pequeños. Es un aparato autónomo y de uso manual que contiene un agente extintor, el cual puede ser proyectado y dirigido sobre el fuego por la acción de una presión interna. Esta presión interna puede obtenerse por una presurización permanente de un gas auxiliar,
o por la liberación de un gas auxiliar sin encontrarse el agente extintor permanentemente presurizado. Es un equipo de extinción muy eficaz sobre los conatos de incendio, por lo que son los elementos más idóneos en una primera intervención contra el fuego. Un extintor consta de las siguientes partes: cuerpo, agente extintor, elemento presurizador, mecanismo de disparo. Para obtener el mayor rendimiento de un extintor portátil, deben seguirse los siguientes pasos. Comprobar las instrucciones de uso del extintor. Descolgar el extintor más cercano, empujándolo levemente hacia arriba. Comprobar en el manómetro que está en una posición en que el extintor se puede utilizar. Sostener con un brazo el extintor, mientras que con el otro se quitará el precinto de la horquilla. Accionar la válvula de salida del gas impulsor. Probarlo. Abrir la llave de salida de la manguera, vertiendo el agente extintor a la base del fuego haciendo un movimiento de barrido y dirigir el chorro en zigzag a la base de las llamas más próximas, sin apuntar nunca directamente al foco. Avanzar con precaución mientras se está apagando el fuego. Cuando se ataca por medio de dos personas, se evitará enfrentar los dos extintores. La ubicación de estos extintores en los centros depende de los siguientes factores. Deben estar próximos a los puntos donde exista mayor probabilidad de iniciarse un incendio, así como en las cercanías de las salidas de evacuación. Que sean fácilmente visibles y accesibles, señalizados de forma adecuada. Sujeción preferentemente sobre soportes fijados a pilares, de tal forma que la parte superior del extintor no supere la altura de 1,70 metros desde el suelo. De acuerdo con la norma básica de edificación CPI 96, deberán estar situados de tal forma que la máxima distancia para su alcance sea de 25 metros para fuegos de tipo A, sólidos, y 15 metros para fuegos de tipo B, líquidos. 3.2,2. Aparatos de extinción semiportátiles. 1. BIE, boca de incendio equipada. Manguera conectada a una fuente de abastecimiento de agua por una red de tuberías. Se utilizan cuando el incendio no ha podido ser sofocado con los extintores y se corre el riesgo de que se extienda. Consisten en una boca de incendio equipada con una toma de agua y provista de una serie de elementos que permiten lanzar el agua desde un punto hasta el lugar del incendio. También se llama como puestos de manguera. Deben estar instalados en edificios cuya superficie total construida sea mayor que 2.000 metros cuadrados, así como en recintos de densidad elevada con ocupación superior a 500 personas. La distancia máxima entre dos BIEs será de 50 metros. Siempre se mantendrá un espacio libre de obstáculos alrededor de cada BIE. La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no excederá de 25 metros. A efectos del abastecimiento mínimo de agua, deberá poderse cumplir que al menos dos BIEs funcionen simultáneamente durante un periodo mínimo de 1 hora. El funcionamiento de un BIE es el siguiente. Romper el cristal con un objeto contundente. Sacar la boca de la manguera de su soporte. Desenrollar toda la manguera. Sujetar el extremo de la manguera y abrir la válvula de paso. Dirigir el agua hacia el fuego y regular el chorro girando la boquilla de salida. 2. Columnas hidrantes. Es un sistema conectado a una red hidráulica para el abastecimiento de agua contra incendios, de uso exclusivo por los bomberos. A diferencia de las BIE, se encuentran en el exterior del edificio y son de mayor diámetro. Está formado por una columna dotada de racores de conexión rápida y válvulas de apertura y cierre de paso de agua, conectada a la red general de distribución y emergerá del suelo. Según el tipo de columna, los hidrantes se clasifican en: A. Hidrantes de columna seca. No contienen agua en la parte que el hidrante está por encima del nivel del suelo, evitando así su rotura por heladas. Y llenándose agua de la columna, se realiza mediante un mando de apertura y cierre de la válvula, situado en la parte superior del hidrante. B. Hidrantes de columna húmeda.
Están cargados permanentemente de agua, pero se suele utilizar en zonas cálidas no expuestas a las heladas. 3.2.3. Aparatos de extinción fijos o automáticos. Son instalaciones fijas donde la aplicación de sustancias extintoras se realiza a través de boquillas o difusores que permanecen fijos. Se encuentran dentro de los sistemas de extinción de incendio automáticos. Entran en funcionamiento automáticamente en caso de incendio y disponen de una opción de accionamiento manual. Cubren riesgos localizados, por ejemplo, cocina y almacén de farmacia, etc. Dentro de ellos destaca los sistemas rociadores automáticos de agua, situadas en los techos de los edificios y consiste en una red de tuberías con agua a presión, que acaban en pequeños aparatos rociadores que disponen de un orificio para la salida del agua, un mecanismo de disparo y un deflector para convertir el chorro de salida en una rociada de agua por la zona donde haya fuego de incendio. El disparo del rociador puede hacerse por dos mecanismos, por un elemento termosensible o por un detector de incendios. Una forma de activar el rociador es con un detector de incendios asociado, que abre el cierre del rociador, que en este caso es una electroválvula, válvula solenoide, cuando se produce un fuego en el área protegida por el rociador, a la vez que da la alarma de incendio. La ventaja de este sistema es que una vez apagado el fuego, se corta la salida de agua y si se reavivase se vuelve a abrir. Con el sistema de elemento termosensible, haría falta que alguien cierre la llave de alimentación, o los daños causados por el agua podrían superar a los causados por el fuego. Otra ventaja del sistema es que el disparo se puede producir por detección de humos o por detección de la ionización del aire, ya que existen detectores de incendio de estos extremos, mientras que los elementos termosensibles solamente funcionan por temperatura. 3.2.4. Detectores de incendio. Es un conjunto de elementos conectados y ordenados que tienen por objeto percibir un incendio y transmitir el aviso de su existencia, alarma al lugar afectado o a otro lugar establecido para este fin. También se llaman sistemas de detección de incendios. Los distintos elementos que forman este sistema son: 1. Detectores automáticos. 2. Pulsadores manuales. 3. Equipo de control y señalización. 4. Central de recepción. 5. Elementos de accionamiento de los sistemas de control y protección contra incendios. 1. Detectores automáticos. Son dispositivos que contienen un sensor que controla de forma continua o a intervalos un fenómeno físico o químico correspondiente a un incendio y que emiten una señal. Se usan para poder detectar un fuego en zonas poco frecuentadas por personas o en el interior de un equipo de trabajo. Cada detector automático tiene un sensor específico para activarse con una fase determinada de la combustión. Así, cada tipo de detector es sensible a una etapa de un posible fuego, captando un determinado fenómeno que ocurre habitualmente en la evolución previsible del mismo. Podemos calificarlos en: detector de calor, sensibles al aumento de temperatura. Detector de humo, sensibles a las partículas productos de la combustión o los radicales o iones originados en la pirólisis. Detector de gases, captan la atmósfera explosiva que contiene gases inflamables. Detector de llama, sensibles a la radiación infrarroja o ultravioleta. 2. Pulsadores manuales. Son elementos del sistema de detección y alarma que funciona por accionamiento manual, que transmite una señal. Está situado dentro recinto donde se produce el siniestro, quien observa su presencia y transmite el aviso posterior a una central de recepción, o al resto de los ocupantes del lugar donde se ha producido. Los pulsadores manuales estarán situados en un lugar de forma que ninguna persona necesite desplazarse a más de 30 metros para alcanzar el mismo. En aquellos edificios donde haya posibles disminuidos físicos, deberá reducirse la distancia a recorrer. Ante el accionamiento del pulsador se activará una señal óptica y acústica que podrá ser transmitida al centro de recepción de alarmas, a través del equipo de control y señalización, o directamente pondrá en funcionamiento un avisador acústico en su lugar de su emplazamiento.
3. Equipo de control y señalización. Es un aparato que tiene una serie de funciones. 1. Alimentar eléctricamente al resto de los componentes del sistema. 2. Es un receptor de señales procedentes de los detectores y pulsadores, y así determinar cuál corresponde a una condición de alarma. 3. Transmitir una señal de alarma a la central de recepción y a los dispositivos de alarma. A los aparatos de accionamiento de los sistemas de control y de protección contra incendios. Los dispositivos de alarma transmiten una señal acústica u óptica. El nivel sonoro de una alarma de incendios será como mínimo de 65 decibelios, dB, o bien de 5 decibelios por encima de cualquier otro posible ruido que pueda durar más de 30 segundos. Si la alarma tiene por objeto despertar a personas que estén durmiendo, el nivel sonoro mínimo será de 75 decibelios. Los niveles sonoros mínimos deberán alcanzarse en todos y cada uno de los puntos en que se requiera escuchar la alarma. El nivel sonoro no deberá exceder de 120 decibelios en ningún punto situado a más de 1 metro del dispositivo de la señal acústica. 4. Central de recepción. Aparato receptor que recoge señales procedentes del equipo de control y señalización. 5. Sistema de accionamiento de protección contra incendios. Formado por un conjunto de elementos y dispositivos de puesta en funcionamiento de sistema de extinción automática, extracción y control de humos, sistema de bloqueo del funcionamiento de aparatos que pueden propagar el fuego. 4. Equipos de primera intervención, EPI, sus funciones. En el plan de autoprotección del centro se indica los distintos equipos que actuarán en caso de producirse la emergencia. Algunos de estos equipos son equipos de primera intervención, equipos de segunda intervención, equipo de alarma y evacuación o equipo de primeros auxilios. En general, todo el personal del centro puede ser componente del equipo de primera intervención, ya que este es el encargado, por su proximidad al siniestro, de realizar las primeras acciones. Va a depender del jefe de intervención y tiene como misión actuar con rapidez en el lugar del siniestro y ejecutar lo previsto en los procedimientos de intervención y de evacuación del centro. Deberán poseer la formación necesaria para cumplir sus funciones. Todos los profesionales que detecten una emergencia actúan, en un primer momento, como equipo de primera intervención. Funciones específicas. En situación de normalidad. Velar por su propia seguridad y por la de aquellas personas a las que pueda afectar su actividad. Contribuir al cumplimiento de las medidas de prevención. Cooperar en el mantenimiento y correcta visibilidad de equipos de extinción y señalización de seguridad. Observar que las vías de evacuación estén despejadas y libres de obstáculos. Informar de inmediato a su superior de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud. En situación de emergencia para la intervención. Avisar al centro de coordinación, mediante TFN o pulsador, si detecta una emergencia. Conocer las instalaciones de lucha contra incendio de su zona y la actuación en primeros auxilios. Actuar siempre acompañado con los medios adecuados al tipo de siniestro. Comunicar al jefe de intervención el control o no de la emergencia. Impedir actuaciones que constituyan un riesgo. Conocer y mantener accesibles las vías de evacuación y salida. Si es un fuego y no se extingue, impedir su propagación. Verificar el cierre de las puertas que compartimentan el sector de incendio. Retirar material combustible de la proximidad del fuego. Colaborar, como equipo de ayuda y evacuación, cuando finalice su cometido como EPI. Colaborar con el equipo de segunda intervención, hasta la llegada de los bomberos. Informar de las deficiencias que perciba. Actuar con un extintor adecuado, cercano al lugar sin exponerse físicamente. Colaborar en el restablecimiento del servicio. Generalmente estos componentes del equipo de primera intervención deben recibir formación en conocimientos del fuego, métodos de extinción de incendios,
Funcionamiento de los agentes extintores. Prácticas de uso de extintores portátiles. Plan de emergencia y de autoprotección del centro. 5. Actuaciones a realizar. En los establecimientos sanitarios existen numerosas instalaciones y se desarrollan distintas actividades que pueden ocasionar un incendio o una explosión. Los planes de emergencia pretenden con su implantación optimizar la utilidad de los recursos técnicos y humanos disponibles, con el objetivo de controlar con rapidez la evolución de la emergencia y minimizar sus consecuencias. En un plan de autoprotección se pretenden los mismos objetivos, pero además se incluye el de implantación de medidas de prevención que reduzcan la probabilidad de inicio de emergencias. Las medidas contra los accidentes emergencias son la prevención, la protección y la reparación. Podemos definir la prevención como el conjunto de medidas tendentes a que no se produzcan situaciones no deseadas, la protección como el conjunto de medidas que intentan neutralizar la emergencia producida, y la reparación como el conjunto de medidas tendentes a reparar los daños ocasionados por un accidente. Los profesionales que detecten un incendio en su primera fase deberán intentar la extinción con los medios portátiles de su zona, extintores, garantizando la seguridad de los usuarios o pacientes y la suya propia. Transmitida la alerta, todo el personal de turno acude a sus puestos de trabajo. Si no es sofocado en esos primeros momentos, los trabajos de extinción y control del incendio serán realizados por el equipo de segunda intervención, ESI, dirigidos por el jefe de intervención. Si descubrimos un incendio se debe, ante todo, controlar nuestra propia reacción ante el fuego. Inmediatamente comunicar el incendio. Para ello utilizaremos, en su caso, el pulsador de alarma o el teléfono de central telefónica. Dispondremos de un extintor adecuado en las proximidades, si la magnitud del incendio lo permite, conato, y sin arriesgar su integridad, deberemos usarlo previo desalojo de las personas que allí se encuentren. En el caso de los celadores de las diferentes unidades, acudir a la zona de emergencia, si está en su área, para recibir instrucciones del jefe de intervención. Alejar materiales inflamables y combustibles del lugar del incendio. Eliminación de obstáculos en las vías de evacuación. Ayudar al personal sanitario en la evacuación de enfermos, especialmente en aquellos con graves limitaciones en su capacidad locomotora y funcional. Localizar y aportar todas las camillas necesarias para el traslado de enfermos. Informar a los acompañantes de enfermos o visitantes del hospital sobre la vía de evacuación más adecuada según la zona siniestrada. Instrucciones de empleo y uso de extintores para intervención en caso de incendio. 1. Descuelgue el extintor de la pared y desplácelo sin quitar la anilla de seguridad. Imagen 1. 2. Quite la anilla de seguridad. Imagen 2. 3. Antes de acercarse al fuego, efectúe un corto disparo para comprobar su funcionamiento. 4. Accione el mecanismo de disparo presionando la palanca con una mano y con la otra mano agarre la boquilla del extintor. Imagen 3. 5. Descargue el extintor en la base de las llamas y apague por zonas. Imagen 4. Moviendo la boquilla en forma de zigzag sobre la base del incendio. Instrucciones de empleo y uso de bocas de incendio equipadas. B y E de 45 mm. Imagen 1. Puesta en funcionamiento. 1. Abrir la tapa y girar la devanadera. Imagen 2. 2. Desenrollar la manguera hasta desplegarla totalmente. Imagen 3. 3. Asegurarse de que la lanza está en posición de cerrado. Imagen 3. 4. Abrir la válvula para poner en carga la manguera. Imagen 4. 5. Abrir la lanza. Ataque o extinción. Seleccionar posición de ataque guardando la distancia según alcance de la manguera. Sujetar fuertemente la lanza. Abrir girando el extremo hacia la izquierda y seleccionar la descarga teniendo en cuenta las siguientes observaciones. Posición intermedia. Chorro, tiene más alcance y permite concentrar el agua en un punto. Posición tope a la izquierda. Agua pulverizada. Tiene una mayor capacidad de enfriamiento y por tanto de extinción y además abre una mayor superficie o volumen de incendio, protegiendo de las radiaciones y del calor.
Posición de tope a la derecha, cierre.